¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente con Adán y Eva, los primeros humanos, según la Biblia? Todos conocemos la historia de su creación, su vida en el jardín del Edén y su expulsión por haber comido del árbol prohibido. Pero pocos conocen los detalles sobre su muerte. ¿Cómo murieron realmente? ¿Qué legado dejaron para la humanidad? Quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrir el desenlace final de su historia y el poderoso impacto que su vida y muerte tuvieron en el destino de toda la humanidad. La expulsión del jardín del Edén marcó el principio de una vida completamente diferente para Adán y Eva. Antes de comer del fruto prohibido, su vida era perfecta. No conocían el sufrimiento, el dolor o la muerte. Sin embargo, tras su desobediencia, el castigo fue claro. Adán tendría que trabajar la tierra con el sudor de su frente para subsistir, y Eva sufriría dolores al dar a luz. El peso del castigo los transformó. Adán, quien antes caminaba con Dios, ahora debía enfrentarse a la dura realidad de la mortalidad. Eva, que era la madre de todos los vivientes, enfrentó las consecuencias de su error con profunda tristeza. Ambos comenzaron a envejecer, algo que nunca habrían experimentado si no hubieran desobedecido. El ciclo de la vida y la muerte había comenzado, y su destino final estaba sellado. Con el paso de los años, Adán vio crecer a sus hijos e hijas. En particular, los primeros seres humanos tuvieron una larga vida, y Adán no fue la excepción. Según la tradición bíblica, Adán vivió hasta los 930 años. Durante ese tiempo, fue testigo no solo de la expansión de su linaje, sino también de las tensiones y luchas que marcaron a la humanidad desde sus primeros días. Las generaciones que siguieron a Adán y Eva continuaron enfrentando los desafíos de una vida fuera del Edén. El trabajo arduo, las enfermedades y el dolor se convirtieron en compañeros constantes. Adán, ya anciano, contemplaba su vida con pesar, pero también con gratitud. Sabía que su error había abierto la puerta al sufrimiento, pero también entendía que era parte del plan divino. La tradición nos dice que en sus últimos días, Adán permaneció en paz, rodeado de su familia. Se cree que fue enterrado en un lugar conocido como la Cueva de los Tesoros, un sitio que más tarde jugaría un papel crucial en la historia de la humanidad, ya que se asocia con las primeras generaciones de patriarcas. Adán murió como un hombre sabio, reconociendo la misericordia y el juicio de Dios. La vida de Eva estuvo marcada por el dolor de ver cómo sus hijos seguían los caminos del mal. Uno de los episodios más trágicos fue la muerte de su hijo Abel a manos de su propio hermano Caín. Este evento no solo rompió el corazón de Eva, sino que también mostró las profundas consecuencias del pecado. La primera madre de la humanidad experimentó la devastación del primer asesinato, algo que jamás habría imaginado en su vida anterior en el Edén. A pesar de este dolor, Eva continuó cumpliendo su papel como madre de muchas generaciones. La Biblia no menciona explícitamente cuántos años vivió Eva, pero se presume que murió algún tiempo después de Adán. Al igual que su esposo, su cuerpo habría regresado al polvo de la tierra, cumpliendo la sentencia de Dios tras su desobediencia. Uno de los episodios más dolorosos en la vida de Adán y Eva fue el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Este hecho simboliza la introducción de la violencia y el mal en el corazón humano, algo que Adán y Eva jamás podrían haber imaginado cuando estaban en el Edén. El odio y los celos tomaron el lugar de la paz y el amor que una vez reinaron en sus corazones. El pecado había tomado su lugar en la humanidad y las consecuencias eran devastadoras. Caín, tras matar a su hermano, fue desterrado y condenado a vagar por la tierra. Esta tragedia no solo afectó a Caín y Abel, sino también a sus padres, quienes debieron enfrentar el peso de haber traído al mundo una descendencia que se inclinaba hacia el mal. Eva, en particular, debió lidiar con la doble pérdida, la muerte de Abel y el exilio de Caín. Pero en medio de este dolor, la gracia de Dios no los abandonó. Después de la tragedia de Caín y Abel, Dios permitió que Eva diera a luz a otro hijo, Set.
Este hijo fue visto como un nuevo comienzo, una esperanza renovada para la humanidad. Set representaba la continuidad de la promesa divina, y de su descendencia vendría una línea de personas que serían fieles a Dios. En Set y su linaje encontramos la continuidad del plan divino. La Biblia menciona que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Aquí vemos que, aunque el pecado había entrado al mundo, también comenzaba a surgir una relación renovada con Dios. Este fue el inicio de una línea de descendientes que buscarían honrar a su Creador, pese a los errores de sus ancestros. La muerte de Adán y Eva nos recuerda que la mortalidad es parte del ciclo que se inició con su desobediencia. La sentencia fue clara: polvo eres, y al polvo volverás. Adán y Eva enfrentaron la muerte, no solo física, sino espiritual, al haber sido separados de la comunión directa con Dios en el Edén. Pero su muerte no fue el final de la historia. A través de sus descendientes, el plan de redención comenzó a gestarse. Cada generación, aunque nacía en pecado, también tenía la oportunidad de acercarse nuevamente a Dios. Esto es lo que hace que la historia de Adán y Eva sea tan profunda. Su caída trajo consigo la necesidad de salvación, y en su linaje se vislumbra la llegada de esa redención. Adán y Eva no solo dejaron un legado físico a través de sus hijos, sino también uno espiritual. Ellos fueron los primeros en experimentar el peso del pecado, pero también los primeros en conocer la misericordia de Dios. Aunque fueron castigados, Dios les dio la oportunidad de seguir viviendo y de multiplicarse. Les permitió experimentar la gracia incluso en medio de su caída. Este legado espiritual continúa en cada uno de nosotros. Según la teología cristiana, todos somos descendientes de Adán y Eva, y por lo tanto, todos heredamos su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, también heredamos la promesa de redención. La muerte de Adán y Eva marca el inicio de la historia de la humanidad, una historia que culmina en la redención a través de Jesucristo, el segundo Adán, como lo llama el apóstol Pablo en sus epístolas. Aunque la Biblia no ofrece detalles específicos sobre la muerte de Eva, podemos inferir que, al igual que Adán, su cuerpo volvió al polvo, tal como Dios lo había decretado. Lo que es relevante no es tanto cómo murió, sino el significado de su vida y el impacto que tuvo como la primera madre de la humanidad. Eva vivió para ver el crecimiento de sus hijos y nietos, pero también para presenciar el dolor del pecado que se había infiltrado en su linaje. Sin embargo, también fue testigo de la misericordia de Dios en su familia, y su muerte marcó el final de una era, pero no el final del plan divino. La muerte de Adán y Eva marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Fueron los primeros en experimentar la vida, el pecado, el castigo y la gracia. Su legado se transmite a lo largo de las generaciones, y su historia sigue siendo relevante para entender la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. A lo largo de los siglos, muchos se han preguntado, ¿qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido? Sin embargo, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la libertad y el libre albedrío. El hecho de que hayan tenido la opción de elegir, aunque eligieron mal, es lo que define a la humanidad. La libertad de elección es un regalo que continúa siendo central en nuestra existencia. La muerte de Adán y Eva no solo es un evento histórico o mitológico, sino una lección profunda sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de redención. Su historia nos enseña que, aunque todos estamos destinados a morir, también tenemos la oportunidad de vivir de una manera que honre a Dios y a su plan. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de la historia de los primeros humanos. Si quieres descubrir más historias fascinantes de la Biblia y cómo nos impactan hoy en día, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Próximamente hablaremos sobre los misterios detrás de personajes bíblicos como Noé y Abraham. ¡No te lo pierdas!